miércoles del corazón. Conversamos con el doctor Ángel González Medina. El tema del día de hoy, prevención primaria frente a la enfermedad cardiovascular. Usted mencionaba, doctor, de que a medida que avanzamos en edad, pues se va aumentando el riesgo de presentar algún tipo de enfermedad cardiovascular. Hablaba del tema de el colesterol, la grasa en sangre también. Si pudiéramos enumerar esos factores comunes y principales que tienen relación con la enfermedad cardiovascular y que vamos aumentándolos a medida que avanzan el paso de los años para que la gente tenga esa información. Fíjate, Elisania, bueno, quedaba en el tintero. ¿Sí? la pregunta Del doctor. de doctor García. Sí, sí, realmente, fíjate, lo vamos a unir las dos cosas. Sí. Los factores de riesgo convencionales, conocidos ya como, y nuevos factores de riesgo que se han agregado. Primero, siempre se habla del sexo, ¿verdad? Sí. El hombre enferma más temprano de aterosclerosis que la mujer. Tiene una diferencia de 10 años a favor de la mujer. Pero, lamentablemente, después de la menopausia, ya sea una menopausia precoz, ¿no?, o una menopausia que se adquiere con el tiempo de la edad, ¿verdad? Esa menopausia impone nuevos factores de riesgo a la mujer. Y entonces, a partir de los 45 años, el hombre aumenta su riesgo. A partir de los 45. Sí, ya en el cálculo de riesgo entra con los 45 años, mientras que la mujer entra a partir de los 55. Cuando llega la menopausia. Cuando llega la menopausia. Okay. Entonces, claro, ya a los 65 años, los 10 años se borran. Ya ahí están empate. El riesgo es empate. Empatado. Y lo que la evidencia ha demostrado es que a partir de esa edad, entonces, si la mujer se enferma, tiene enfermedad cardiovascular, se muere más. O sea, muere más rápido que el hombre. Uh-huh. Claro, siempre va a depender también de los factores de riesgo. Sí. Entonces, eso es muy importante porque dependiendo de la carga de riesgo, vendrá el impacto de la enfermedad. ¿Qué tenemos realmente? Entonces, tú tienes sexo y edad ya establecidos. Los factores de riesgo, entonces, tú vas ahí, la historia familiar de desarrollo o muerte por enfermedad cardiovascular precozmente. ¿Qué le llamamos precoz? Cuando tú tienes un familiar que ha desarrollado un evento cardiovascular o tiene una muerte súbita o muerte por enfermedad cardiovascular, antes de los 55 años, si tu familiar es de sexo masculino. Uh-huh. Y antes de los 65 años, si el familiar es de sexo femenino. Sin embargo, yo soy, por experiencia personal de investigación que uno ha desarrollado en el país, hace 25 años, en un estudio, 50% de los pacientes que nos llegaron con infarto, que detectamos con infarto, estaban por debajo de los 50 años. Es decir, que cuando íbamos a buscar la historia del padre, a mi papá le dio el infarto a los 85. A los 85. Sí. Bueno. Y entonces al hijo le dio a los 50 o a los 51. Sí. Menos a los 55. Entonces, ¿qué significa? Que ha habido un cambio en el estilo de vida del dominicano, como ha ocurrido en otros países. Entonces, lo que yo decía al principio, estamos viendo mucho más enfermedad cardiovascular más temprano, mucho más muerte, mucho más discapacidad 15 años por enfermedad cardiovascular. 15 años antes está apareciendo. Vamos a darle chance a la gente. 809-682-9850. Buenos días. Buenos y santos días. Le dé Dios a ustedes. Gracias a usted igual. Feliz Pascua de Resurrección en Cristo y en la Virgen. Amén. Miren, yo soy una persona no vidente, pero también soy hipertenso. Y a mí se me declaró hipertensión en el 2006. Sí. Luego yo fui a Santiago, un cardiólogo, en el 2007. Sí. Y él me indicó unas pastillas que yo tengo ya alrededor de 18 años ahora en abril tomándolas, que se llaman Candersil 16 por la mañana y Corel de 25 miligramos. Ahora bien, yo fui donde un médico cubano, cardiólogo, el doctor Reniel Mardich, y él me dijo, me las hizo tomar las 2 pastillas por la mañana, pero entonces hay otra versión que yo he oído que dice que un doctor
no sé si fue venezolano, cardiólogo, que dijo que las pastillas para la hipertensión o para la diabetes o para la cosa así que se toman exclusivamente de noche. Ok. Porque dicen que de noche es cuando la presión se altera. Pero a mí el doctor Lanson Baenoyer me dijo que el horario de la presión alterarse, subirse, la diabetes y los infartos y derrames son en los horarios comprendidos entre 10 de la noche y 10 de la mañana. Vamos a escuchar lo que dice el doctor. ¿Qué le parece? Sí, cómo no. Me parece que me dice si es correcto exclusivamente en la... Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a escuchar al doctor. Y gracias por llamarnos, por expresarnos su inquietud. Adelante, doctor. Bueno, realmente las dos cosas son ciertas. O sea, pero eso el médico tiene que determinarlo. Y hoy se hace muy fácil con los estudios de monitoreo o con la toma de presión en la casa. Y es que sí, hay pacientes que la presión les sube más por la noche. Pero la tendencia cuando usted está durmiendo, si no hay otra condición, es que la presión tiende a caer durante el sueño. Por eso los niveles de presión durante el sueño deben ser menores que durante la vigilia, es decir, durante el día. Si el paciente, nosotros demostramos que la presión le sube por la noche, debe tomarla por la noche. Pero hay una mayor proporción de pacientes que su presión está elevada desde la mañana. Entonces no puede tomar la apatía nada más por la noche. Porque al contrario, si toma medicación por la noche y por la noche su presión tiende a bajar, eso puede tener un efecto negativo si tiene enfermedad cardiovascular y por la edad. Entonces hay que hacer una combinación de noche y mañana dependiendo de la necesidad del paciente. Número 1. Número 2, sí es cierto que los eventos cardiovasculares agudos generalmente ocurren en horas de la madrugada. ¿Y por qué, doctor? Bueno, porque la sangre está más viscosa. Por ahí empieza. Está más densa, ¿verdad? Está más densa. Más espesa. Ocurre también que en la costumbre nuestra, sobre todo, y muchos países, es que la gente se da sus atragantadas por la noche. Sí, esos atracones. Esos atracones de comida grasosa, o sancocho. Y se acuestan de una vez, doctor. Y romo, doctor. Entonces no caminan, no hacen nada. Y doctor, entonces, y romo. Exacto. Mucho alcohol y ron mucha comida. Ron y tabaco. Porque a veces Tabaco no está y fumando, ron. pero los Como que dice están la con canción, usted, tabaco y ron, exacto. Entonces, eso es lo que ocurre. Entonces, muchos pacientes no saben tampoco que tiene un estado protrombótico. De ahí la importancia de evaluar bien al paciente en todos los sentidos. Que por cierto quedó pendiente, doctor, cuáles son esos laboratorios. Exacto. ¿Verdad? Que se debe hacer, que usted debe hacer una vez al año al menos, para usted verificar si tiene esos factores protrombóticos, esos factores donde usted está expuesto a formar trombo y hacer entonces una enfermedad de Sí, quedó un poco tronco ahorita, comenzamos a hablar de los factores de riesgo, entonces recordemos que mencionamos los 3 factores de riesgo que hasta ahora no son modificables, que es la edad, el sexo y la historia familiar. Esperemos que la genética en un futuro no muy lejano podamos modificar algunas cosas, sobre todo la historia Parece que familiar. se cambian el sexo. Sí, bueno, pero adentro no. Exacto. Orgánicamente sigue el riesgo ahí, doctor. Entonces, el sexo no se cambia, la edad, la gente se puede operar y ponerse y verse mucho más joven, pero cronológicamente sigue teniendo. Sigue teniendo, correcto. Entonces los genes no se cambian, Por eso se consideran que esos son los 3 factores no modificables, aunque tenemos la esperanza, como te dije, que en el futuro, sobre todo la parte de la historia familiar, que es la parte genética, se pueda influenciar para reducir el desarrollo de la enfermedad cardiovascular y los eventos cardiovasculares. Claro. Por supuesto, están los factores de riesgo no modificables, que sí son los más trascendentes en un sentido, porque son los que podemos modificar. La hipertensión arterial, la diabetes. Podemos, aunque no podemos dejar en la mayoría de los casos de ser hipertenso, no dejamos de ser hipertenso ni diabético, pero podemos controlarlo a tal punto de que ese riesgo se lleve a la mínima expresión. Bueno, algunas personas sí, nosotros podemos quitarle la hipertensión. Sí. Porque tú lo pones a reducir a aquellos pacientes que son muy obesos, incluso hasta la diabetes. Claro. Tú puedes revertir, claro, en etapas iniciales. Tú dejas que eso progrese, van a venir las complicaciones y los factores que van a contribuir a que eso siga igual. Claro. Entonces, todo tempranamente, y claro, habrá factores genéticos que te inducen también el desarrollo de hipertensión que tú no lo puedes cambiar. Pero sí tú puedes modificar y tener un
un buen control de la hipertensión. Y eso conversaba ayer con un familiar precisamente, de que en mi familia, por ejemplo, hay grupos que desarrollan hipertensión desde temprano, 40, 35, 40 años. Óyeme, y tú vas a verlo, por lo menos, tú ves después de los 90 años, se pone después de los 90 años. O sea Claro, no quiere decir que no tengan enfermedad cardiovascular, pero el estilo de vida que han llevado les ha permitido sobrevivir a hipertensión a veces. A la media de la población. Exacto, a hipertensión es importante, te estoy hablando de más de 90 años. Entonces, eso implica que tiene mucho que ver el estilo de vida también en el riesgo cardiovascular. Entonces tenemos el tabaco, sí, tabaco, que es muy importante, los lípidos, o sea, las grasas, el colesterol, los triglicéridos. Tenemos el sedentarismo como un factor de riesgo importantísimo, y a ellos se van agregando la obesidad, que ya es un factor de riesgo importante porque es un estado inflamatorio que va a contribuir al daño de los vasos sanguíneos. A mí me interesa que usted amplíe un poco el tema del problema de la obesidad como un factor de riesgo, porque estamos viendo, doctor, en la población, yo estoy viendo de 10 pacientes, por ejemplo, que veo en consulta, para poner una métrica, por dolor de espalda, estoy viendo que 8 de esos pacientes están en sobrepeso y la mayoría en obesidad. Entonces, ese no es el único problema. El problema metabólico, ¿cómo va a incidir el problema de la obesidad en el riesgo cardiovascular? Muy importante, muy importante. La obesidad es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque se convierte en un proceso inflamatorio, se van a producir una serie de cambios. ¿Cómo entiende la gente, el pueblo llano, el término inflamatorio? Bueno, fíjate, el término inflamatorio es cuando algo se hincha, ¿verdad? Sí. Pero claro. Cuando usted, por ejemplo, cuando se encontraba, yo creo que una forma fácil, doctor, de la gente entenderlo es cuando algún boxeador se encontraba con Mike Tyson. Claro. ¿Cómo salía de ahí? Con cualquiera. Cada golpe te deja una inflamación. ¿Verdad? Entonces, esa inflamación la podemos utilizar el sinónimo de hinchazón. Claro. Claro, va un poco más allá. Desde el punto de vista biomolecular va más allá. Sí. Porque tú quizás no vas a encontrar así esa evidencia física, pero sí la evidencia en biomarcadores y en sustancias que tú puedes determinar. La obesidad provoca una serie de cambios, de alteraciones a nivel enzimático, es decir, de sustancias que tienen que ver con las reacciones celulares, las famosas marcadores inflamatorios. Y eso va dañando el endotelio vascular. Y al dañar el endotelio vascular va provocando una serie de trastornos que hacen más vulnerable a los vasos sanguíneos y a los órganos también, para que se desarrolle la enfermedad cardiovascular y el proceso de aterosclerosis. De tal manera que inclusive a principios del siglo XXI, se comenzó a acuñar por la observación del obeso metabólicamente sano. Porque cuando tú ibas a buscar, no era diabético, no tenía intolerancia a la glucosa, no tenía niveles de colesterol elevados, pero resulta que ese estado de obesidad metabólicamente sano es un estado transitorio. O sea, que al final puede derivar. Que al final, en pocos años, se considera que en un tiempo de 5 años de obesidad, tú vas a desarrollar el proceso metabólico. Entonces, pero además, ya antes de eso se sabía que el proceso metabólico a desarrollarse tardaba un tiempo, ¿verdad? Pero el daño musculoesquelético comenzaba desde antes. Por eso, entonces se decía, no solamente eso, sino que dañaba entonces la hernia discal, la osteoartrosis. Pero si a eso tú le agregas que el obeso desarrolla apnea del sueño, ya por ahí comienza, porque la apnea del sueño está relacionada intensamente con cambios metabólicos, desarrollo de hipertensión, intolerancia a la glucosa, trastorno lipídico y desarrollo temprano. O sea que los trastornos del sueño también son un factor de riesgo. Claro que sí. Por eso hay que dormir suficiente. Y los trastornos del sueño no solamente, como me está pasando a mí en estos días, que no duermo y bien. Es que a veces no duermo bien porque hago sueños cementarios, despierto, porque te acuestas con preocupación. Por eso el estrés hoy día también es un elemento sumamente importante a considerar.
Claro que sí. Desgraciadamente no hay forma de uno poderlo modificar por más que quiera. Nuestro trabajo, por ejemplo, a Mauro yo sé que le pasa lo mismo o peor, Sí. porque los casos que él maneja son graves, agudos, la son gran agudos. mayoría son Son agudos y agudos. graves. Y eso lo lleva a preocupación. Aunque él termine temprano, en la noche se va con la preocupación si el paciente va a amanecer bien. Sobre todo aquel paciente que le abrió el cráneo, por ejemplo. Que tú no sabes muchas veces cómo va a evolucionar. No en las primeras horas, sino futuras. Porque manipular un cerebro tiene sus peculiaridades. Entonces, los que tenemos ese sentido de humanidad como médicos, a nosotros se nos agrava mucho la situación. Porque Viven pensamos menos, mucho el paciente. Viven menos los médicos. doctor, Bueno, que el viven resto de la menos. población. Esa es la evidencia. Sí. Esa es la evidencia. ¿Eh? Entonces, obviamente, tú te imaginas aquellos que fuman, que toman mucho, que no se cuidan, que son obesos, entonces van a durar menos. Y esa es la evidencia, realmente. Y tenemos un gran problema y es que los médicos no nos cuidamos. Vamos al médico, pero no somos constantes. Se en el confiesan seguimiento, ustedes en hoy el aquí. seguimiento. en No, Cátedra no, Y Médica. una es pregunta. que eso es lo doctor. que uno ve. Eso es lo que Y uno el ve. sistema lo cuida. Menos. El sistema lo cuida. Menos. Y entonces, porque además hemos sido incapaces de sentarnos con el sistema a diseñar la política de salud. Nos hemos preocupado porque nos aumenten un 10%. Y ese no es el problema. El problema va mucho más allá. Se puede lograr grandes beneficios para el personal médico, pero también que eso repercute en la calidad de servicio que tiene la población. Yo creo en eso y lo he Sí. dicho todo el tiempo. Y hay un aspecto. Hay que sentarse. Esto no es un problema de lucha entre dos. No, sentarse y hacer conciencia de lo que conviene. ¿Usted sabe es lo eso. que significa, por ejemplo, tener un médico disponible en un solo lugar? Bueno, El tú disponer horrible. de ese médico Sí. en un solo centro. Que ¿dónde trabaja el doctor Amaury García? Vaya a buscarlo en tal lugar. Ahí ya. Solamente ahí lo Claro. encuentra y está desde que amanece Dios, ¿verdad? Hasta la hora que Claro, tiene que no fija. tengan que En fin. movilizarse. Mira, Y Mauri, aquí los médicos somos saltadores de garrocha. aquí hay un gran Usted problema. ve saltando de un centro a otro, las enfermeras ni se diga. Hasta de provincias, doctor. Sí, no. Médicos Aquí hay muchos médicos. Recuerdo el caso tan del cortos doctor que no Mejía, querían. que en paz descanse, un médico, un cirujano, que iba a Ocoa, iba a trabajar, y regresando de allá, tuvo un choque de tránsito y falleció. O sea, la cantidad de médicos que se mueven de la capital de la República a provincias, y que es una práctica que es altamente riesgosa. Pero no solamente eso, Sí. Mauri. No solamente eso, es tu efectividad es mucho mayor. Claro. Cuidado al paciente. Tú Tú sabes lo trabajas en bueno un que lugar. usted está, por ejemplo, yo recuerdo que yo, por ejemplo, trabajaba en el hospital, más posibilidades de tener empleo en otro hospital. Yo decía, señores, yo no puedo trabajar en otro sitio. Donde yo tengo que ser es ahí para ser efectivo. Y ahora yo Pero puedo ¿dónde venir un está el día, tema? yo puedo ¿Dónde- venir un día a cualquier cosa que ustedes me necesiten. Pero no El puede aspecto vivir, económico. pero No puede puedo vivir. de eso. Entonces la medicina privada, pero entonces yo trataba de hacer una buena combinación Sí, de pero trabajo tú, privado. pero haciendo Pero aún así había mucho sacrificio. Sí, pero haciéndolo de manera aislada, que es lo que mucha gente intentamos hacer, no podemos lograr No lo logra. gran cosa. No lo logra. realmente. Es todo lo contrario, porque fíjate, yo en esa época, cuando yo tenía un paciente interno, yo lo visitaba 2 veces. Entonces, En la figúrate, tarde y en lo la que- mañana tempranito iba a ver, o sea, cuando- 3 sí, veces. pero- Ahora sí voy una. Es mucha. Exacto. Doctor, finalmente, laboratorios que la gente, para las Correcto. personas que han Que tienen sintonizado sí. tarde, Sí. ¿cuáles son los laboratorios que una persona tiene que hacerse sí o sí en procura de esa prevención primaria antes de que aparezca una enfermedad cardiovascular? Ya sea como punto de vista preventivo, ya Exacto. sea como en el seguimiento. Vamos a ver. Entonces, laboratorio. Los laboratorios tradicionales, que son complementarios, porque siempre la evaluación del paciente incluye Sí, sí, es una pero evaluación, ¿cuáles? es un paciente completo. Entonces, desde el punto de vista cardiovascular, sus niveles de lípidos. Colesterol Colesterol total. total, el HDL, la LDL. Y ahora se agrega, si tú lo conoces por primera vez, no estás tan obligado a hacerle una ApoB. Pero tú sabes que a veces hay que manipular un poquito al paciente. Yo Sí. le llamo así. Porque el paciente dice, no, pero sí, pero yo quiero saber cómo está la apoproteína B, porque de eso va a depender qué tan agresivo tenemos que ser. Tenemos que hacer una lipoproteína A, tenemos que hacer su nivel de Triglicéridos. glucosa, triglicéridos, tenemos que hacerle fibrinógeno, incluir la homocisteína porque son factores de protrombosis. Con H, Y a- homocisteína con sí, H. y aquellos que han tenido, por ejemplo, infección por COVID, pues también hacer el dímero D
o cuando tenemos alguna evidencia que ese paciente puede estar teniendo un estado protrombótico, hay una serie de marcadores que también mandamos a hacer, incluyendo aquellos factores que tienen que ver con enfermedades de tipo inflamatorio, como el lupus sistémico o como la artritis reumatoide. Ya. Bueno, señores, hemos llegado al final, miércoles del corazón, con el doctor Ángel González Medina. Este programa usted lo puede repetir cuantas veces usted lo desee, porque estamos en redes sociales, estamos tanto en YouTube como en las plataformas de RCC Media, y ahora al mediodía en televisión a través de Telefuturo y a las 10 de la noche. Es todo por el día de hoy. Gracias, doctor, por estar con nosotros cada miércoles. Lisania Salcedo, mañana será otro día. Así será. A usted no le cambia y viene al mediodía con Mariotti y compañía.